Estamos en la clase de tercero límite, en la clase 7, funciones, ya, una en la unidad 1, y hoy día vamos a analizar el crecimiento y decrecimiento de las funciones y determinar máximos y mínimos, ¿ya? Vamos a usarlo básicamente de manera geométrica. Y bueno, la forma formal también va a estar aquí. Vamos a partir con el crecimiento y decrecimiento de una función. Entonces, el crecimiento y decrecimiento estricto, ya entre paréntesis lo puse porque estricto hace referencia a esto, que es una desigualdad estricta, ¿ya? Dice que dada una función de R en R, esto recuerden siempre que es de los reales, ¿sí? Diremos que f es estrictamente creciente en un intervalo AB, habla de un intervalo en el dominio, ¿sí? Si para todos los pares de valores x1 y x2 de dicho intervalo se verifica esta expresión, que un punto, al ser mayor que el otro, implica entonces que la imagen de ese punto sea también mayor que la imagen del segundo punto. ¿Se entiende lo que quiere decir ahí? Lo último sí. Ya. Lo que quiere decir acá es que, ¿cuándo vamos a decir que es estrictamente creciente una función? Cuando yo tomo dos puntos en el dominio, x1 y x2, ¿sí? Y si yo veo sus imágenes, la imagen de x1 está aquí. Aquí. Ahí está f de x1. Y aquí está x2, por lo tanto, la imagen de este punto sería f de x2, ¿sí? Entonces, ¿cuándo yo puedo decir que en este intervalo, ya a eso hace referencia en un intervalo de puntos, ya? En este intervalo donde tengo estos dos puntos del dominio, ya, tengo que x1 es más pequeña que x2, ¿sí? Y sus imágenes también cumplen esa relación, ¿ya? Que f de x1 es menor a f de x2, entonces esta función es creciente. ¿Sí? Creciente por la forma, va creciendo la curva, ¿ya? Ahora, análogamente, pero lo contrario, si yo tengo una función de R en R, se dirá que es estrictamente, pero decreciente, ¿ya? La otra era estrictamente creciente. Si sucede lo contrario, siendo x2 más grande que x1, ¿ya? Acá tengo x1, esto es lo más grande que x1, y acá tengo x2, ¿ya? Esta función va a ser decreciente si las imágenes de estos respectivos puntos, la imagen de x1 está aquí, si se fijan, ahí está f de x1, y la imagen de x2 está por acá abajo, f de x2, ¿ya? Entonces, siendo x1 menor que x2, pero sus imágenes, ¿sí? La imagen de x1 es más grande que la imagen de x2, entonces esta función se dice que es decreciente. ¿Se entiende? Sí. Sí, profe. ¿Sí? Ya. Súper fácil porque hay que ver que una, digamos, una sube y la otra baja. Y si baja la curva, entonces es decreciente. Y si sube la curva, entonces crece. Nada más, ¿ya? Geométricamente se ve así. Y en escritura formal matemática se escribe como está acá, ¿ya? Teniendo en cuenta que es un intervalo AB, ¿ya? Y el x1 y el x2 están dentro de ese intervalo, y este intervalo es parte del dominio de esa función, por lo tanto, es parte de este conjunto, ¿ya? Como ustedes ya vieron esas cosas que acabo de hablar recién, se entiende más fácil este concepto. Por eso es que lo veo después. Entonces, veámoslo aquí. En esta gráfica que tenemos acá, ¿en qué rango de intervalos? ¿En qué rango de valores o en qué intervalos de números sería estrictamente creciente o decreciente?
¿Quién podría aportar aquí? O sea, no sé los números, pero ¿Ya? creo que es del... Hay que mirar los números aquí en el dominio, en el eje X. Ay, a ver, déjeme ver bien. Mire, lo que estamos de acuerdo, yo creo, es que en estos puntos, ya aquí aproximado en el doble, ahí, aquí en este otro punto, y a ver, en este punto también, hay cambios en la curva, ¿o no? La curva me refiero a esta gráfica. Hay cambios en la curva. Aquí, desde el -3 al -2, ¿cómo va la curva? Bajando. Hacia abajo. O sea, este tramo de la función, ¿es creciente o decreciente? Decreciente. Decreciente. Y luego, desde el -2 al -1, ¿cómo es? Creciente. Creciente, ¿cierto? Y desde el -1, ¿hasta dónde llega esta parte que es decreciente? Desde el -1, ¿hasta dónde llega la parte que es decreciente? ¿Hasta qué Al número? menos 1,5 menos código. Aquí, ya. Pero el intervalo se ve en el eje X, no en el eje Y. Entonces sería hasta el 0. Hasta el 0. Ya. Y desde el 0 en adelante, ¿crece o decrece? Sí, crece. Sí, creo que va creciendo. Desde el 0 en adelante. Pero va hacia abajo, miren. ¿Esto significa que crece o decrece? Crece. ¿Qué cosa? No entendí. Que decrece. Decrece. ¿Está seguro? No. ¿Cómo podemos estar seguros? ¿Cómo usted puede estar seguro? Bueno, se da un puntito aquí y vea. Si yo tomo este punto, tengo que ver cuál es la imagen. La imagen sería hasta chocar con la curva. La imagen de este X1 estaría aquí. Aquí está f de X1. ¿Ya? Ahora tomemos otro puntito más acá. Este va a ser X2. Ya. X2, ¿ya? Y si bajamos hasta la curva, hasta chocar con la curva, f de X2 está por aquí. Ahora, fíjense acá. X1 es mayor o menor que X2 acá. Menor. X1 es menor que X2, ¿cierto? Porque estamos en la parte positiva de la recta real, por lo tanto, si X1 está más cerca del 0, es más chico que X2, ¿cierto? Sí, profe. Así Ya, es. súper. Ahora, si miramos las imágenes, tenemos f de X1 y f de X2. Luego, ¿cuál de los dos es mayor? Aquí está f de X1 y acá está f de X2. ¿Cuál de los dos es mayor? Pascal. ¿Cuál de los dos es mayor? De X2, ¿no? F de X2. Ya. Voy a tomar este número. El -1 y el -2. Si tengo el -1 y tengo el -2, ¿cuál de los dos es más grande? El -1. El -1, porque el -1 está más cerca del 0. ¿Sí? En los números negativos, el Entonces número que está sería más cerca del 0 es más grande que el que está más alejado. Entonces, ¿qué pasaría aquí? f ¿Quién de es? X1 es mayor. F de X1 es mayor, porque él está más cerca del 0 que el F de X2. Luego, tenemos que X1 es siendo menor que X2, su imagen
su imagen es más grande que la imagen de x2, ¿ya? Por la definición que vimos recién, entonces, esto cumple que es decreciente. Si yo puedo comprobar en un rango de intervalos, ¿ya? Esta definición significa que en ese intervalo, o sea, en el intervalo que yo estoy tomando acá, que sería desde el 0 hasta el 1, ¿ya? La función sería decreciente, ¿ya? Ahora, ¿ven que la función es decreciente? Sí, profe. Ok. Entonces, el intervalo de decrecimiento sería desde el -1, porque aquí comienza a bajar la curva, digamos, hasta el 1. Hasta aquí dura ese intervalo que decrece la función. Luego, si nos paramos aquí en este punto, que es justo con el vértice, ¿ya? A partir del 1, ¿qué comienza a hacer la función nuevamente? ¿Qué pasa aquí? ¿Crece? Crece. Por lo tanto, en esta parte estamos en un intervalo creciente, estricto, ¿sí? Entonces, en una función pueden haber intervalos de crecimiento y decrecimiento a la vez, ¿ya? Por lo tanto, hay que tener ojo en ello. Ahora, ¿dónde cambian el crecimiento y el decrecimiento? En estos puntos de vértice, ¿ya? Que tienen las funciones, ¿ya? Así que vamos a ver entonces, ¿por qué les dije recién que la anterior era estricta y esta no es estricta? Porque fíjese bien, es la misma definición. Para la creciente, si x2 es mayor a x1, entonces su imagen de x2 es mayor a x1, pero puede ser mayor o igual. ¿Qué significa que sea igual? Que la imagen de x2 puede ser el mismo número que x1, ¿ya? Voy a explicar esta aquí en la imagen. Fíjese que a partir del 0, o un poquito más acá ya, no por ahí, la función empieza a crecer. ¿Ya? A crecer significa que en ninguno de estos tramos hay un valor donde x1, ¿ya?, sea menor a x2. Si tomo el 1 y tomo el 4, bueno, este es bien grande, la imagen de x1 es menor que la imagen de x2, que es el 4 que me tengo que entrar. La imagen de x2 está por acá arriba. Pero fíjese si me paro del 1 al 3. Si tengo x1 como 1, ¿ya? Su imagen está aquí. Y si me paro en el 2, la imagen de él es la misma, ¿ya? Ahora, ¿qué sucede cuando estamos en esto? Estamos en esta parte, como todo ese intervalo es creciente, puede suceder que x1 y x2, a pesar de que no son el mismo número, ¿ya? Aquí el 2 es mayor que el 1, pero sus imágenes también pueden ser iguales, porque la definición cumple la igualdad, ¿ya? Esa básicamente es la diferencia que hay con la definición anterior, ¿ya? Esta es estricta porque aquí sí o sí la curva tiene que ir siendo mayor las imágenes, en el caso del crecimiento, ¿ya? Y en el decrecimiento es lo mismo, ¿ya? Pero, y aquí vamos a tomar este otro intervalo, porque acá es cuando la curva está decreciendo, ¿ya? Y aquí podemos ver el mismo ejemplo, donde tengo el -2 y el -1, ¿ya? Aquí -1 es mayor a -2, y tenemos que sus imágenes son el 4 y son iguales. Por lo tanto, teniendo un x2 y un x1, que uno es mayor que el otro, sus imágenes pueden ser iguales y también podríamos hablar de un intervalo de crecimiento, porque el resto de la curva, ¿ya? Bueno, este es recta, ¿ya? El resto de la curva me permite identificar que este tramo, desde el -2 al -1, está en un intervalo donde la curva viene decreciendo, ¿ya? Y cumple la definición. ¿Se entiende lo que estoy hablando? Sí, profe. Ya.
¿Ya? Si esto no es muy difícil. Y ahora, máximos y mínimos, no sé si ustedes habían escuchado hablar antes de ello. No sé si tendrán alguna noción de qué significará. No. ¿Sí? ¿No? Ya. No importa. Acá lo vamos a ver en esta gráfica. Los máximos y mínimos básicamente son los puntos más altos o los más bajos que pueda tener una gráfica, que pueda alcanzar esa función. ¿Ya? Ahora, hay máximos que son relativos y máximos y mínimos que pueden ser relativos o locales también se le llama, ya depende el libro, si es que lo encuentra como locales o relativos. Y también encontramos máximos y mínimos, ¿ya? Que son globales, ¿ya? Que pueden ser globales. Y la diferencia entre ellos es, ¿ya? La diferencia entre ellos es que, ay, chicos, me esperan un poquito. F. Dice. Ya, lo siento, chiquillos. Entonces, los máximos y mínimos, no sé si va a alcanzar a quedar grabado, pero se lo explico de forma rápida. Aquí está la forma matemática de verlo, ¿ya? Pero se los voy a explicar en el gráfico. Un punto máximo y un punto mínimo, como decía recién, son los puntos más altos o más bajos que puede alcanzar una gráfica. Ahora, ¿por qué hay relativos y globales? Relativos quiere decir que en un intervalo o en parte de la gráfica, esto podría ser un máximo. Miren, acá tengo un punto alto de esta gráfica, ¿sí? Por lo tanto, yo podría decir, este punto es máximo. Si me paro desde este rango hasta aquí, ese punto viene siendo un máximo, ¿ya? Pero si avanzo en el dominio de la función y me paro hasta acá, si me paro desde aquí hasta acá, fíjense que la curva después empieza a dispararse hacia el infinito positivo. Por lo tanto, estos puntos que pueden estar por aquí son mucho más grandes que este punto que tengo acá, ¿ya? Ahora, eso no quita que este punto sea un máximo, pero un máximo relativo o local. A eso se refiere, local. De este rango, esto sería el punto máximo, porque todos los demás puntos de la curva están por debajo de este punto más alto al que se pueda llegar, ¿ya? Que vendría siendo un vértice. Ahora, de esta función, ¿podría decir que este es un máximo global? Global quiere decir que es el máximo de todos, el más alto de todos. No se podría decir porque este se dispara al infinito, positivo. Por lo tanto, ¿dónde va a estar ese punto máximo? No podríamos decirlo, ¿ya? En este caso, esta función no tendría un máximo global, solo tendría un máximo relativo, que es este que está aquí. ¿Se entiende? Sí. Ya, súper sí, no es difícil. Ahora, lo mismo, pero con los mínimos. Y los mínimos, hay mínimos relativos, que en esta misma gráfica tendríamos este, por ejemplo. Este vértice que está ahí, ese punto sería un mínimo relativo. Porque en este primer intervalo que podemos tomar aquí, incluso lo podemos tomar hasta acá, ¿ya? El punto más bajo hasta donde llega la curva, y bajo, veamos en el eje Y, allá están los positivos, para acá están los negativos, por lo tanto aquí sería el punto más bajo, estamos hablando de la imagen, ¿sí? El punto más bajo de toda la curva está acá, por lo tanto ese sería un mínimo relativo, porque si vemos más acácito, la gráfica también empieza a irse al infinito negativo. Si comparamos los puntos que están acá respecto a ese punto que está ahí, los que están a este lado son mucho más pequeños, ¿ya?, que el punto que está acá. Por lo tanto, estos podrían ser mínimos. Pero como en este caso esta función va al infinito negativo, no podría tomar un número para decir, este es el número más pequeño, ¿ya?, la imagen más pequeña que hay en la función. Por lo tanto,
nuevamente, esta función, hija, no tiene un mínimo global, pero sí tiene un mínimo relativo, porque aquí podemos decir que este punto es un mínimo, ¿sí? Pero no es el mínimo de toda la función, a eso se refiere global. ¿Se entiende? Sí. Ok, entonces mirando esta función, este es un valor absoluto, por si acaso, ¿dónde estaría el punto mínimo? Hay que mirarlo en el eje Y. ¿Dónde estaría un punto mínimo? En el 0. En el 0. Bien. No sé quién lo dijo, pero bien. ¿Ya? En el 0 está el punto mínimo. Este es el punto más bajo que tiene toda la función. Pregunta, ¿hay máximos? Esto por si acaso sigue el infinito para allá y el infinito para allá, que no me alcanza la gráfica. ¿Hay máximos aquí? Eso es relativo, profesora. Ya, incluso no hay máximo relativo, porque esto es una recta que sigue así, infinita hacia allá, infinita para allá, y no podría decir aquí hay un máximo relativo, o aquí hay un máximo relativo, o más allá, no se puede definir. En el caso de esta función, aquí no hay máximo, ni relativo, ni menos global. A diferencia de acá, por ejemplo, aquí yo puedo notar claramente que es un punto pascal, un punto máximo, ¿ya? Aquí en este valor absoluto hay solo un mínimo, y que además este mínimo es relativo o puede ser global. ¿Global? Global, porque ¿hay algún otro mínimo que sea menor que este? No. No, ¿cierto? Entonces este es un mínimo global. ¿Se entendió? Si no es muy difícil. Lo mismo que estoy hablando yo acá es lo que está diciendo aquí, ¿ya? Pero ese x sub 0 es el punto donde yo me paro, ¿ya? Y ese x sub 0 tiene una imagen que es el f de x0, ¿ya? Y me tomo una vecindad aquí, bueno, no se llaman vecindad, pero un intervalo de h, ¿ya? H se refiere a que me corro 5 para allá, 5 para la izquierda y 5 para la derecha. 5 para la izquierda, 5 para la derecha. O 20 para la izquierda, 20 para la derecha. Es el intervalo donde está el x0, ¿ya? A eso se refiere. Entonces, miren, veamos esta curva y busquemos. ¿Hay máximos y mínimos aquí? Sí. Ya, ¿dónde hay un máximo o un mínimo? ¿En qué puntos del eje X? El X es que sí. X igual a tanto me podría dar un máximo o un mínimo. Relativos. El 1. En el 1 aquí, ya, este. ¿Qué es lo que es? ¿Máximo o mínimo relativo? Máximo relativo. Ya, este es un máximo relativo. Bien. ¿Dónde más hay otro máximo relativo? En el -2. Bien. Muy bien. Porque aquí vuelve a subir la curva y después tiene un decrecimiento. Aquí hay otro punto máximo. Bien. ¿Hay algún otro máximo relativo? No. No. Porque estas puntitas que están acá significa que crece infinito, baja infinito. ¿Ya? Profe, Uh-huh. y del 0 que está, pero no hacia arriba, sino que el que está hacia abajo, ese sería de crecimiento. O sea, mínimo, perdón. El 0 acá, Sí. justo ahí, no es ni crecimiento y decrecimiento. De hecho, se llama punto de inflexión. ¿Ya? Que escapó más allá de lo que estamos viendo, pero este punto se llama punto de inflexión porque fíjese a partir del -1. Va creciendo, 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 creciendo. Y hasta acá llega el crecimiento y luego empieza esta parte, el 0 está dentro de la parte que va creciendo, 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 creciendo. Y aquí empieza a decrecer, decrecer, decrecer.
Ahora, ¿por qué es importante identificar los puntos máximos y los mínimos? Porque ahí son los cambios de la curvatura. ¿Ya? Fíjese que aquí, en el menos 1, tenemos un mínimo relativo. ¿Sí? Entonces, entre este menos 2, que era un máximo, y el menos 1, que es un mínimo relativo, hay un cambio. Si este es mínimo y aquí hay un máximo, la curva yo podría decir, va decreciendo. ¿Ya? Entonces, por eso es importante identificar esos puntos. Aquí vamos a poner este mínimo relativo. ¿Ya? Por eso es importante en un análisis de curvas identificar estos puntos. ¿Ya? Bueno, esto después se va a transformar a derivadas y límites, que son los puntos tangentes, ¿ya? Pero todavía no nada adelante. Ya, yo identifiqué un punto